Buenas noches, hermanos. Espero que en esta noche podamos ser de bendición. Como habíamos dicho, en este día vamos a estar hablando acerca de la palabra del Señor a través de nuestro canal. Vamos a estar también el día de hoy hablando acerca de la Trinidad. Es muy importante tocar estos temas porque, como sabemos, necesitamos fundamentar nuestra fe. Necesitamos cada día poder compartir la palabra del Señor y podemos hablarle a la gente conociendo a nuestro Señor Jesucristo, conociendo al Padre y conociendo también directamente a nuestro Salvador. Si no le conocemos, no podemos hablar de Él. Si no le conocemos directamente a Él, no podríamos enseñarle a otras personas del Dios vivo y verdadero. Quiero empezar con una lectura bíblica tomada del libro de Génesis, de Isaías, capítulo número 55, versículo número 8 y 9. Espero que los que me estén siguiendo por ahí puedan también tomar su Biblia y poder en este momento poder leer conmigo juntamente esta porción de la palabra del Señor. Entonces, en esta noche vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer Isaías 55, 8 y 9. Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, con eso en mente, vamos a dirigirnos al Padre en oración y que sea Él quien nos dirija para poder en esta noche hablar acerca de ese tema tan importante como es la Trinidad. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias en esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Te pido, Padre, que hables a nuestras vidas, que abras nuestros corazones, que podamos conocerte, Señor, que podamos comprenderte. Señor, cómo estás tú formado, cómo estás tú con nosotros. Y te pedimos, Padre, una bendición especial a cada uno de los oyentes y que podamos tener el amor suficiente, Señor, para aprender cada día más de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahora hemos aprendido que hay un solo Dios, el creador del mundo. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces solo hay un Dios. Pero un estudio cuidadoso de las Escrituras nos mostrará que Dios existe en tres personas. Esto es la deidad manifestada en tres personas. Colosenses 2:9 nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en los versículos que acabamos de leer ahorita de el libro de Isaías, entonces nos dice de igual manera que nosotros debamos de entender, nos enseña que el razonamiento humano no es competente para el estudio de Dios. Dice ahí en Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra Trinidad no la encontramos, ni Dios Trino se encuentran en la Escritura. Pero vamos a ver el fundamento de la doctrina de la Trinidad. Primero lo vamos a ver a través del bautismo de Jesús. Mateo 3:13 al 17 vemos a la Trinidad en acción. Dios el Padre habló del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estaba siendo bautizado y Dios el Espíritu Santo descendió como una paloma y se puso sobre el Salvador. La fórmula bautismal en Mateo 28:19, de igual manera encontramos a la Trinidad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición en 2 Corintios de igual manera nos habla acerca de la Trinidad.
Segunda a los Corintios 13:14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. También lo encontramos en la creación del hombre usando términos plurales. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a vuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces encontramos que la Trinidad siempre, el Señor ha estado trabajando en conjunto, habiendo una persona más, dos personas más, y es el componente acerca de la Trinidad. Nunca vamos a encontrar la palabra Trinidad directamente, pero sí el fundamento de la doctrina de la Trinidad la encontramos desde el bautismo, en la fórmula bautismal, y lo encontramos en la bendición, y lo encontramos en la creación del hombre usando términos plurales. No tenemos tres dioses, es un solo Dios y tres personas en ella. Entonces, anteriormente habíamos aprendido que hay un solo Dios, el creador del mundo, pero la palabra Trinidad el día de hoy lo vamos a fundamentar como ya lo vimos a través de estos versículos. En lecciones posteriores vamos a mostrar que el Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. Pero bueno, lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver las ilustraciones acerca de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Primero, el trébol, una planta con hoja de 3 lóbulos que se dice usó para ilustrar esa doctrina. Es solo una hoja, pero está dividida en 3 secciones distintas. El agua revela en 3 formas distintas también. Está formada por el líquido, el hielo y el vapor. Sin embargo, en los 3 tienen la misma fórmula química, H2O. Ahora, la luz. Los rayos rojos invisibles del calor se describen al Padre, los rayos visibles de la luz amarilla describen al Hijo, y los rayos químicos azules vistos por efectos describen al Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros encontramos que la palabra del Señor nos indica de igual manera, entonces, que nos debemos de enfatizar que la Trinidad sigue siendo un misterio y que ninguna ilustración jamás podría explicarla toda, pero podemos usar todas las ilustraciones para arrojar un poco de luz a este difícil y complejo problema. Por cuanto Dios es espíritu y nosotros corporales, no es difícil comprender a Dios. Dios es infinito, mientras que nosotros somos finitos. Tratar de dar una explicación filosófica acerca de la unidad trina de Dios es intentar poner los hechos de lo infinito en términos finitos. Entonces debemos de estar convencidos firmemente que debemos de creer que hay un Dios verdadero, eternamente existente y manifestado a nosotros en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver, primero, el fundamento de la doctrina de la Trinidad lo comparamos o lo hacemos a través de las Escrituras y después a través de ilustraciones de la Trinidad, de la doctrina en la Trinidad. Ahora, ¿cómo vamos a comprender que la Trinidad siempre actúa en unidad? Como dijimos a través de la primera clase, la vamos a entender solamente que usted y yo nos pongamos a leer la palabra de Dios. Si queremos entender a Dios, necesitamos ir al libro que nos habla de Dios. Necesitamos entender que Dios se manifiesta a nosotros y vamos a encontrar toda su información a través de las Escrituras. Si usted y yo queremos estudiar a Dios sin las Escrituras, no podríamos, porque tendríamos que volver a Dios finito y no infinito. Ahora la Trinidad la vamos a estudiar también porque ellos actúan en unidad. ¿A través de qué podemos encontrarlo? ¿A través de qué podemos ver esa unidad de la Trinidad trabajando en unidad? Primero lo encontramos a través de la creación. Ahí en la creación vemos a la Trinidad actuando en unidad. Dios el Padre habla en Génesis 1:3 y le dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dios el Hijo fue la palabra hablada
En Juan 1:1, en el principio era el verbo. Entonces ya encontramos la unidad. Primero, el Dios Padre hablando en Génesis 1:1 y Dios el Hijo fue la palabra hablada en Juan 1:1. En el principio era el verbo. Ahora, Dios el Espíritu Santo se movía, dice, sobre la superficie de las aguas en Génesis 1:2. Miren los versículos de Génesis. No vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer solamente algunos y ya usted lo puede ir anotando en su casa. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que en la creación ya estaba la Trinidad actuando en unidad. Número 2, lo vemos también en la encarnación. Dios el Padre da a su Hijo único, de acuerdo a Juan 3:16, un versículo que todo creyente creo que debería de saber, todo de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Entonces Dios el Padre dio a su Hijo. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la creación actúa la unidad, actúa en unidad. La Trinidad también actúa en la encarnación. Dios el Hijo, entonces Dios el Padre dio a su Hijo único en Juan 3:16. Ahora vemos a Dios el Hijo naciendo en el mundo. Lucas 2:11. Mire Lucas 2:11 nos dice la palabra del Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos otra vez en la encarnación a la Trinidad actuando en unidad. Y Dios el Espíritu Santo vino a María para efectuar la concepción. Lucas 1:35. Mire, Lucas 1:35 nos dice ahí la palabra del Señor. Respondió el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces la Trinidad la vemos actuando en unidad, primero en la creación, segundo en la encarnación. Ahora, como dijimos al principio, la palabra Trinidad no la va a encontrar usted la palabra en la Biblia, no va a encontrar ni Dios Trino, no se va a encontrar en las Escrituras, pero sí van a haber fundamentos de la doctrina de la Trinidad. Entonces, usted puede ir anotándolo, usted puede ir diciendo, yo quiero conocer más de Dios, cómo está formada la Trinidad, dónde empieza a actuar, si actúa en unidad o no actúa en unidad. Primero actúa en unidad, primero dijimos en la creación. Número 2, en la encarnación. Pero también la Trinidad actúa en la redención. Usted y yo, cuando somos redimidos, Dios el Padre aceptó el sacrificio del Calvario. Hebreo 9:14. Mire Hebreos 9:14. Esperemos que tengan su Biblia en la mano porque vamos a estar leyendo varias citas bíblicas. Ahí en Hebreo 9:14 nos dice la palabra del Señor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces también lo vemos en la redención. Dios el Padre aceptó el sacrificio del Calvario. Entonces Dios el Hijo se ofreció a sí mismo como nuestro sustituto. Mismo versículo, Hebreos 9:14. Entonces vemos que también en la redención la Trinidad sigue actuando en unidad. En la redención también encontramos a Dios el Espíritu Santo. Jesús se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu eterno. Leamos ahí otra vez nuevamente Hebreos 9:14. 9:14 nos dice la palabra del Señor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, vemos también entonces en la redención el trabajo de la Trinidad unidos.
Entonces, usted y yo podemos ver que Dios ha trabajado desde el principio, desde la creación, trabajando en la unidad. Vemos trabajándolos a ellos en la creación, en la encarnación y luego en la redención. Entonces, también podemos encontrar que la Trinidad trabaja en unidad también en la salvación. Dios el Padre recibió al Hijo pródigo del país alejado. Lucas 15:22, el Padre recibe al pecador, lo perdona y le provee de ropas, de anillos y les hace una fiesta. Entonces Dios el Padre, de igual manera, en la salvación también comienza a actuar. Lucas 15:14, Dios el Hijo es el pastor que va a buscar a la oveja perdida. Entonces vemos también entonces a la Trinidad trabajando en unidad, aún en la salvación, y el Espíritu Santo sella al nuevo convertido. Mire ahí Efesios, vamos al libro de Efesios. Esperemos que cada uno de los que estamos siguiendo este estudio puedan ir haciendo sus apuntes, o si gustan el material, usted me lo puede solicitar enviándome un mensaje diciéndome: pastor o evangelista, yo quiero el material acerca de la Trinidad, y con gusto se los haríamos llegar. Mire ahí, en la salvación el Espíritu Santo sella al convertido. Efesios 1:13 nos dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Querido hermano, entonces vemos que la Trinidad trabaja en unidad. La Trinidad viene trabajando no solamente desde la creación, en la redención, lo vemos también en la salvación. Usted y yo podemos alcanzar también hacer esos propósitos. Pero, querido hermano, para poderlo hacer, lo único que necesitamos es recibir a Jesucristo, creer en su palabra, creer que la Biblia es la palabra de Dios, creer que hay un solo Dios verdadero. Y de ahí usted podrá ir conociendo cómo Dios trabaja y nosotros poder hacer la misma manera. Entonces, en la salvación encontramos al Padre, encontramos al Hijo y encontramos al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. También lo encontramos en la comunión. Dios el Padre nos invita a venir a Él para tener comunión. Mire Efesios 2:18. Efesios 2:18 nos dice la palabra del Señor: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Querido hermano, la doctrina de la Trinidad es muy importante en nuestras vidas. Cada cristiano debería de tener doctrina bíblica, doctrina basada en la palabra de Dios. Entonces, una de las doctrinas importantes que usted y yo podemos comenzar a aprender es la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces amamos a Dios, decimos conocer a Dios, decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, lo tenemos en nuestras vidas, pero en realidad no sabemos de qué manera Él actúa en nuestras vidas, de qué manera le conocemos. Entonces, vemos que el Dios Padre también trabaja unidamente con el Hijo y el Espíritu Santo en la comunión. Él nos invita a venir a Él para tener comunión. Ahora, Dios el Hijo también nos invita en la reconciliación. Mire, segunda a los Corintios 5:19. 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, tanto el Padre en la comunión nos quiere hacer venir, nos invita a venir para tener comunión. El Hijo también nos invita a reconciliarnos. Ahora, el Espíritu Santo efectúa esta unión y comunión en Efesios 2:18, de acuerdo a lo que estábamos leyendo. Mire, y Efesios 2:18 nos dice la palabra del Señor: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, la comunión es importante, porque también la comunión
vemos ese fundamento de la doctrina que el Espíritu, el Hijo y el Padre trabajan en unidad. Usted y yo no podemos tener comunión si no estamos bien. No podemos tener reconciliación si no tenemos al Hijo. Y no podemos efectuar esta unión y comunión si no sellamos nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El día de ayer comentábamos aquí en un estudio bíblico o nuestro devocional familiar, decíamos que necesario es tener en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo. Ahora todos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos tenemos el poder del Espíritu Santo. Ahora no todos tenemos el poder, todos tenemos algunos el poder del Espíritu Santo, pero otros no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Entonces son tres formas distintas de cómo poder el Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. Ahora, la Trinidad la encontramos en la comunión, pero necesitamos no solamente invitar al Padre, no solamente reconciliarnos con el Hijo, sino que el Espíritu Santo debería de efectuar esa unión y esa comunión. ¿Sí está aquí conmigo? Donde vemos que de igual manera la Trinidad actúa en unidad. ¿Dónde más la encontramos? La encontramos en la oración. Es por eso importante que usted y yo debemos aprender a orar. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, en la oración encontramos la unidad, la Trinidad de Dios. Dios el Padre es quien recibe las peticiones. Mira ahí Juan 16, 23. El libro de Juan. Juan 16, 23 nos dice la palabra del Señor: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dará. Entonces, la Trinidad también actúa en unidad a través de la oración. Dios el Padre es quien recibe las peticiones. Dios el Hijo es en cuyo nombre oramos. Juan 16, 23 nos dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo, por cuanto pidieres al Padre en mi nombre. Entonces, en nuestra oración también debemos de incluir al Padre, debemos de incluir al Hijo. Entonces, Dios el Hijo es cuyo nombre, en cuyo nombre oramos. Ahora, pero Dios el Espíritu Santo es quien nos dirige a nuestras peticiones. Mire Romanos 8:26, dice la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Entonces, vemos que en nuestras oraciones de igual manera, no solamente nuestra oración es dirigida al Padre, Él es quien recibe nuestras peticiones, pero es a través del Hijo en cuyo nombre oramos. Pero además de todo eso, el Espíritu Santo nos dirige a cada petición. Entonces, en la oración también debemos de incluir a la Trinidad. No solamente decirle: Señor Jesucristo, te pido. No. Necesitamos primero nuestra oración dirigida al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es quien nos guía y nos va a dirigir en cada una de nuestras peticiones. ¿Dónde más miramos a la Trinidad? La miramos en la gloria. Dios el Padre es quien al fin recibirá al reino milenial en 1 Corintios 15, 24. Mire 1 Corintios. 1 Corintios 15, 24. 1 Corintios 15, 24 dice: luego al fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, entonces en la gloria Dios el Padre es el que al fin recibirá el reino milenial.
Dios el Hijo es quien cambiará nuestro cuerpo vil en uno semejante. Mire, Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 nos dice la palabra del Señor. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En la gloria, el Padre es quien al fin recibe el reino milenial, pero Dios el Hijo es quien cambiará nuestro cuerpo vil en uno semejante al suyo. Entonces, la Trinidad, desde la creación, como lo veíamos al principio, seguirá trabajando hasta el fin de este mundo. Ahora, aún en la gloria también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo trabajará el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da la invitación. Mire Apocalipsis, ahí Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 1, 22, 17. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Entonces, en la gloria, Dios el Padre es quien recibe el reino milenial y Dios el Hijo es quien cambiará nuestro cuerpo vil en uno semejante, y Dios el Espíritu Santo es quien dará la invitación. Gloria a Dios. 3 personas en una, ayudándonos. Veíamos en la salvación, en la comunión, en la oración, y vemos también en la oración y en la gloria. ¿Dónde más lo vemos? En la regeneración. Dios el Padre escribe el nuevo nombre en la gloria. Mire Lucas, no pierda ahí el libro. Vamos al libro de Lucas. Capítulo número 10. Lucas capítulo número 10. Versículo número 20. Lucas 10, 20 nos dice la palabra del Señor. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrita en los cielos. Entonces, en la regeneración, Dios el Padre escribió su nuevo nombre en la gloria. Ahora, pero ¿quiénes son los que están escritos esos nombres? Los que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, su nombre no estará escrito en la gloria. Es por eso importante que si usted no tiene esa seguridad, si usted no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, su nombre no estará escrito en el nombre en la gloria. En esa regeneración, Dios el Padre escribe el nuevo nombre en la gloria. Ahora, Dios el Hijo limpia el pecado en su sangre preciosa. Mire, Efesios 1:7 nos dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El Espíritu Santo, de igual, Dios el Espíritu Santo realiza el milagro transformador del nuevo nacimiento. Vamos al libro de Juan, capítulo número 3. Del 3 al 6, dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la Trinidad, hoy lo podemos ver, que lo podemos fundamentar a través de la palabra de Dios. La Trinidad viene trabajando desde la creación, en la comunión. Lo vemos también en la encarnación, en la redención. Lo encontramos en la salvación. Lo encontramos en la oración. Lo encontramos en la gloria y lo encontramos también en la regeneración. Entonces, usted y yo
podemos entender que la Trinidad seguirá trabajando en nuestros días, en nuestras vidas y en las vidas que permitan que hayan recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Qué importante es esta doctrina. Qué importante es que usted y yo conozcamos al Dios que le servimos. Muchas personas les preguntan, o muchos hermanos en Cristo aún todavía, les preguntas, ¿a quién sirves? A Dios. ¿Quién es tu Dios? Pues Dios, Jesucristo. Pero no pueden entender que en Dios existe la Trinidad y que se fundamenta la doctrina de la Trinidad. Lo veíamos a través del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y que lo debemos de fundamentar a través de la palabra del Señor y que la encontramos trabajando en unidad en la salvación, la comunión, en la oración, en la gloria y en la regeneración. Entonces es importante que usted y yo nos concentremos en las doctrinas bíblicas, que en verdad leamos la palabra de Dios, la entendamos y que podamos aplicarla en nuestras vidas y que podamos entender a qué Dios le servimos. ¿Cuál es nuestro Dios verdadero? Si yo te preguntara en esta noche, ¿conoces al Dios vivo y verdadero? ¿Le conoces realmente cómo está formado? ¿Conoces la Trinidad que actúa en él? ¿Desde cuándo empezó a actuar? Claro, ahorita a lo mejor me dirías, ya me lo sé porque lo escuché. Pero yo le pregunto, ¿qué tanto de interés tenemos de conocer más a Dios cada día? Ahora vamos a ver los atributos de Dios, la Trinidad y los atributos de Dios. Primero, la Trinidad y los atributos de Dios. Número 1, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, primero son eternos. Las tres personas. Dios el Padre, vamos a ver en el Salmo. Salmos 92. En referencia al Padre, nos dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, la Trinidad y los atributos de Dios. Dios Padre es eterno. Lo encontramos en Salmos 92. Dios el Hijo también es eterno. Mira Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hebreos 9:14, vamos a ver que también el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14 nos dice la palabra del Señor, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció, dice, asimismo, sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces encontramos que los atributos de la Trinidad y los atributos de Dios se pueden solamente comprender y se pueden aclarar y solamente se pueden asegurar a través de este bendito libro, la palabra de Dios. Vemos que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, primero son eternos. Número 2, son omnipotentes. Mire ahí, referente al Padre, Primera de Pedro 1:5. Nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro, vemos que Dios Padre es omnipotente. 1:5. Segunda a los Corintios 12:9, Dios el Hijo. Vamos a ver segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios 12:9, vemos que también el Hijo es omnipotente. Dice la palabra del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Entonces la Trinidad y los atributos de Dios, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, encontramos que son omnipotentes. Mire Romanos, referente al Espíritu Santo. Romanos 15:19, dice la palabra del Señor. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. La Trinidad y los atributos de Dios. Los atributos son eternos, son omnipotentes, son omniscientes, son omnipresentes, tanto Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero también otros atributos. Hay santidad en ellos, hay verdad, hay benevolencia y hay comunión. Son muchas citas bíblicas que le podría yo dar referente tanto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, no es lo que todas las citas bíblicas que yo les pudiera dar. Yo le pregunto, ¿usted lo cree? ¿Cree usted en la palabra de Dios? Si usted cree que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, han actuado desde la creación, actuarán aún en la gloria. Actúan en la oración, actúan en la comunión, en la regeneración, en la salvación, lo que acabamos de ver. Ahora, también podemos ver que esos atributos lo pueden tener los tres, la Trinidad y sus atributos. Ahora, ¿lo cree? ¿Cuántas personas el día de hoy creen en Dios, pero no anhelan conocer a Dios? ¿Cuántos hermanos en Cristo creen que hay Dios, pero no le buscan realmente? Y los que le buscan muchas veces no le conocen realmente. Ahora, ¿usted sabía que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos los atributos tienen sus mismos atributos? Tanto son eternos, son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, y de igual manera hay santidad, verdad, benevolencia y comunión en ellos. Muchos decimos conocer a Dios. Ese es como el que dice, yo conozco la Biblia, tengo mi Biblia, sí, creo en la Biblia, y muchas veces no saben ni dónde están los libros de cada Biblia, no conoces tu Biblia. En una ocasión estábamos predicando y les dije busquen el libro de Isaías y lo buscaban en el Nuevo Testamento. Ay, es que me confundí. No conoces tu Biblia. Ahora, si no conoces tu Biblia físicamente y está presente en tu vida, a un Dios que no miras, ¿cómo lo puedes conocer? Buscándole. Ahora, buscándole también a través de este bendito libro, la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, difícilmente podrá conocer a Dios. Ay, pastor, yo sí lo conozco. Sí, y no dudo. Pero ¿qué tan profundo conoces de tu Dios? Ese es como en el matrimonio. Usted puede decir, yo conozco también a mi esposa, pero en realidad no conoces sus gustos, qué comida, qué es lo que más le agrada. No le conoces entonces. Viceversa. La esposa podría decir, la hermana podría decir, yo conozco también a mi esposo, pero no sabes si le gusta, qué comida le gusta, qué ropa le gusta, cómo le gusta. O sea, no le conoces realmente. Vives con él, estás con él, pero no le conoces. Bueno, lo mismo es Dios. Yo puedo decir, recibí a Cristo en mi corazón, pero no le conozco. Alguien podría decirme cuando menos un amén y decir, pastor, es cierto. Conclusión. No nos debemos de preocupar si no puede entender esta complicada doctrina. Quien intenta entender totalmente la Trinidad perderá su mente, pero el que niegue la Trinidad perderá su alma. Wow. Usted puede decir, es que no entendí. Bueno, todas las dudas, usted me puede enviar un mensaje, pastor, yo tengo una duda.
pastor, yo quiero que me aclare esta situación, pastor, quiero que me comparta el material, quiero que me comparta los versículos bíblicos, yo le hago llegar. Es un misterio y seguirá siendo un misterio hasta que veamos al Señor en la gloria. De todas maneras, eso no significa que no podamos creerla, debemos de creerla. Ahora, Dios es muy diferente a nosotros. Él es espíritu y nosotros seres humanos. Yo creo que se honra y agrada a Dios cuando creemos esta doctrina. El hombre también es un ser tripatito, tiene cuerpo, alma y espíritu, por cuanto somos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Ahora, debemos de adorar a este gran Dios. Este que es superior a nosotros, demos gracias a cada miembro de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por lo que personalmente han hecho por nosotros. No se preocupe si hoy no lo entiende. Preocúpese que quiera aprender. A lo mejor usted dice, es que es complicado. Bueno, lea este bendito libro. Y no será complicado. Usted y yo estamos a tiempo de conocer más al Señor de cerca. Muchos no le conocen. Pero nosotros le podemos llevar a ese Dios vivo que nosotros conocemos, a que ellos le conozcan. Pero si las personas allá afuera que no han recibido a Jesucristo, que no conocen de Dios, que en verdad ellos no tienen una mala información, dicen, yo adoro al Dios que mis padres me enseñaron. Bueno, si tú no conoces al Dios vivo y verdadero al cual le estás llevando, ¿qué le estás llevando? Ayer estaba hablando con unas personas donde fuimos a evangelizar. Ayer por la tarde salimos a entregar folletos, salimos a perifonear. Y una persona me decía, es que yo estoy en la religión que mis padres me dieron. Y yo le hacía esta pregunta, ¿conoces realmente a Dios? Y me dice, claro, yo lo conozco. Digo, a ver, ¿qué tanto le conoces? No, pues que es bueno. ¿Y qué más? No, nada más. Entonces creo que no es conocer a Dios porque es bueno, es conocer a Dios es porque cómo está formado, qué es lo que ha hecho, de qué manera ha trabajado, qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él va a hacer por nosotros, qué es lo que Él va a seguir haciendo por nosotros. Vemos que Él trabajó desde la creación, en la regeneración, nuestra salvación. Ahora trabaja también a través de la oración, trabaja también en la comunión. Entonces vemos que va a trabajar en la gloria también. Entonces nosotros, ¿qué nos queda? Conocerle. Imagínense que usted no conozca nada del que dice que ama. Y quizás el ejemplo que le ponía acerca del matrimonio, usted si conoce realmente a su esposa, a su esposo, usted debería de conocer cada detalle de la persona que ama. Si no, en verdad, yo estaría diciendo, por ejemplo, mi esposa si me dijera, es que no sé qué te gusta el color blanco, no sé si que te gusta, por decir una comida en especial, que me diga, no conozco nada, bueno, yo dudaría que me ama. Viceversa. Si yo hiciera cosas que a ella no les agrada, es que no sé qué te agrada, qué no te gusta, entonces yo, como le amo, sé que le agrada, qué le gusta, qué no le gusta. Ahora, amar a una persona es conocerle realmente. Ahora, amar a Dios es conocerle realmente. Creo que esta doctrina acerca de la Trinidad es una doctrina tan importante, tan fundamental en nuestras vidas, como verdadero hijo de Dios. Yo pudiera estar enseñando o predicando acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, y gloria a Dios, edifica nuestras vidas. Pero si no le conocemos a Dios, a ver, querido hermano, usted que no ha ido a la iglesia en estos últimos 2 meses, ¿anhela regresar a la iglesia, que se abran los templos? Ok, anhela regresar porque usted lleva una vida cambiada, transformada, lleva una vida que estos 2 meses a lo mejor no le quitaron su trabajo, no perdió su empleo, a lo mejor usted tuvo oportunidad de trabajar más, sí, de trabajar más, pero no de conocer más a Dios a través de la palabra de Dios.
¿Sabes qué hizo? Se dedicó más al material. Más, qué bueno que no voy a ir al culto porque tengo más tiempo para hacer eso, más tiempo para hacer el otro. Qué bueno que a lo mejor no perdí este empleo, pero voy a hacer esto. Y vas a regresar igual a la iglesia. A lo poco que digas que conoces a Dios y regresas igual. Entonces es necesario que usted y yo conozcamos realmente a Dios. Te pregunto en esta noche, ¿cómo prueba Mateo que Dios es una Trinidad? ¿Cómo operó la Trinidad en la creación? ¿Cómo opera en la redención? ¿Cómo opera en la salvación? ¿Cómo actúa la Trinidad en la relación con la oración? ¿Cómo obra la unidad de la Trinidad en la regeneración de un pecador? ¿Por qué no es posible entender plenamente la doctrina de la Trinidad? Son preguntas que probablemente te harás. Son preguntas que probablemente usted y yo nos hacemos. Entonces la doctrina de la Trinidad es tan importante que usted y yo cada día deberíamos de investigar más de Dios, conocer más de cerca a Dios, buscar más a Dios para poder decirle que le amo, para poder ir y decirle a alguien más, Cristo te ama, mira, Dios te ama, pero a ver, explícale quién es Dios realmente. Hay mucha gente que allá afuera no conoce quién es Dios. Si yo le digo que Cristo le ama, reciba a Cristo, haz la oración, y ya. Eso no es decirle quién es realmente Dios. Ahora, Dios actúa desde el principio, la Trinidad actúa desde el principio. Los atributos de Dios son los mismos atributos de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero si usted y yo no lo sabemos, ¿cómo le podemos enseñar a alguien más? Es como un niño vino y me dice, pastor, enséñeme a leer. Y le dije, claro, sí te enseño a leer. ¿Qué letras conoces? Entonces, para empezar a yo enseñar a leer, yo tengo que saber primero el abecedario y las vocales. Imagínense que yo voy a enseñar a leer a alguien y yo no sé ni el abecedario ni las vocales. ¿Qué le enseño? Bueno, usted tiene un discípulo, usted tiene un seguidor, dice, no, es que ya somos hijos de Dios, sí, ya es salvo, mira, ya aceptó a Cristo, sí, pero ¿qué le estás enseñando si no conoces a Dios? Es tan importante que le conozcamos para que Dios pueda ser manifestado a través de nuestras vidas. Es tan importante conocer a Dios, amar a Dios, para que lo podamos manifestar y transmitirlos a otras personas. ¿Qué tan importante es la doctrina de la Trinidad? No se preocupe si no puede entender esta complicada doctrina. Quien intente entender totalmente la Trinidad perderá su mente. Escuche bien. Pero el que niegue la Trinidad perderá su alma. Mi alma está segura con Cristo. ¿La de usted está segura? ¿La de usted puede estar confiada en Jesucristo? ¿Ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Entonces, si usted ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente